Estimados, soy el Padre Robin y el día de hoy con mucha alegría vamos a tratar de reflexionar unos momentos en torno a el misterio de la reparación dentro de la espiritualidad del corazón sacratísimo de Jesús. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús, lo expresamos en cuanto a su culto de diferentes modos. A veces hablamos de la devoción al corazón de Jesús y otras veces hablamos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ambos términos son correctos, pero cada uno tiene un acento particular. Cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, estamos hablando del instrumento. Y cuando hablamos de la espiritualidad, estamos hablando de la meta a la que nosotros queremos llegar. La devoción son todas las prácticas que del mismo corazón sacratísimo de Jesús, sumo y eterno sacerdote, hemos recibido. Entre esas prácticas destaca la consagración, la hora santa, la comunión reparadora de los primeros viernes de mes y por supuesto la reparación, que es lo que nos vamos a detener un poquito en este día. Y todos estos elementos o realidades que son propias del culto al corazón de Jesús nos van a servir como un puente, como un medio, para que la realidad del corazón de Cristo se vaya enraizando y asentando en nuestros corazones cada vez más profundamente. Y cuando nosotros hablamos de cada vez más profundamente, significa que el corazón de Cristo y todas sus prácticas y toda la realidad que el corazón sacratísimo de Jesús significa, se enraiza en nuestro corazón de tal modo que nosotros no nos entendamos sin el corazón de Cristo. ¿Se imaginan ustedes llegar a no solamente un vínculo con el corazón de Cristo, sino a una comunión tan profunda y tan plena con Él, de tal modo que, insisto en la expresión, no te entiendas y no te conozcas, sino es por el corazón de Jesús, con el corazón de Jesús y en el corazón de Jesús. La espiritualidad al corazón de Cristo implica esto: el no entenderse, no vivir, no definirse como individuo y como persona, sino por el corazón de Cristo, con el corazón de Cristo y en el corazón sacratísimo de Jesús. La devoción y espiritualidad al corazón de Cristo lo que tratan es a nosotros invitarnos a recordar y a vivir del modo más pleno y habitual esta comunión con Dios hecho hombre, que es el corazón de Cristo. Y esa comunión, recuerden que ya se ha iniciado cuando el Señor, por pura misericordia, nos invitó en el día del bautismo, a través de este sacramento precioso, a no solamente quedar libres de nuestros pecados, el pecado original, y si somos adultos cuando recibimos el bautismo, de los pecados personales que hasta ese momento nosotros podamos tener, sino que junto con la maravilla de quedar purificados a través del bautismo, el bautismo nos une a la Trinidad de un modo misterioso, pero totalmente verdadero y real, con ella, con la Trinidad. Y esa unión con la Trinidad de cada bautizado, el Señor ha ideado hacerla por el corazón de Cristo. Algo que debe quedar en nosotros de un modo tal
que entre el corazón de Cristo y nosotros haya una unidad. Y en el corazón de Cristo esa unidad se proyecte y se logre con la Trinidad. Por eso es que el lazo con el cual se produce esta fusión de los corazones es el amor. Y es de ahí que el corazón de Cristo sea el manantial de este amor que nos une a Él, y uniéndonos a Él, nos une con la Trinidad Santísima. Y esta es la voluntad de la Trinidad, no solamente para un grupo selecto de individuos, sino que para todos los seres humanos. Por eso, en la medida en que ustedes van creciendo en su devoción al corazón de Cristo y que les va haciendo madurar en una espiritualidad al corazón de Jesús, es que ustedes también simultáneamente tienen que ir madurando en una vocación a ser apóstoles del corazón de Jesús. Apóstoles, difusores, misioneros de esta voluntad de la Trinidad, que lo único que quiere es estar unido a nosotros y nosotros con Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo, y nunca sin Cristo, es decir, nunca sin el corazón de Jesús. Es muy bueno recordar que cuando hablamos del corazón de Cristo no estamos hablando solamente del órgano vital que está en el pecho de la humanidad sacratísima de Jesús, sino que al hablar del corazón de Cristo estamos hablando de todo el misterio que es Jesús, y que en palabras sintéticas la teología nos dice que ese misterio es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que sin dejar de ser Dios, se ha hecho verdadero hombre en el vientre purísimo de la Virgen, sin concurso de varón y por obra del Espíritu Santo. Y ese afán del Hijo, Dios, hacerse hombre sin dejar de ser Dios, es precisamente una expresión y una apoteosis o manifestación, epifanía del amor maravilloso que la Trinidad tiene por ustedes, por mí e insisto, por todos los hombres. La devoción al corazón de Cristo, como les decía al inicio, que nos encamina a la espiritualidad del corazón de Cristo, tiene como instrumentos estos elementos que son parte del culto al corazón de Cristo y que del mismo hemos recibido, y ya los mencionamos y me detengo en el que nos corresponde el día de hoy, que es la reparación. Reparar al corazón de Cristo, primero que nada, la Iglesia lo asume como una obligación que el ser humano tiene para con Dios y que puede realizar en Cristo cuando nosotros dirigimos nuestro consuelo al Señor. ¿Por qué la reparación implica consolar? Porque a Dios nosotros lo ofendemos en Cristo por medio de nuestros pecados. Y por eso, en justicia, nosotros no solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y por supuesto recibir de Dios misericordioso en el corazón de Cristo a través del sacramento de la confesión el perdón de nuestros pecados, sino que también en justicia nosotros estamos llamados no solamente, insisto, a pedir perdón, sino también a reparar por esos pecados, es decir, a consolar a Dios hecho hombre, el corazón de Cristo, por cada una de estas transgresiones, de estas desobediencias a la voluntad de Dios, y que precisamente el Señor las recepciona como una ofensa que produce en su corazón sacratísimo tristeza y dolor. Esto el Señor lo quiso manifestar de un modo muy pleno, el efecto que producen tus pecados, los míos y los de la humanidad como ofensa a Dios y en Él profundo dolor y tristeza. Ustedes recordarán
en la madrugada, en la noche del jueves santo y en la madrugada del viernes santo, cuando el Señor misteriosamente, antes de padecer, morir y resucitar, que es la Pascua, el misterio pascual, el Señor, después de celebrar la última cena, se dirigió al Monte de los Olivos con todo el colegio apostólico, salvo Judas, que estaba tramando la traición y ejecutándola en ese instante. Y alejándose de los apóstoles, se llevó a tres: a Santiago, a San Juan y a San Pedro. Y una vez que estuvo con ellos tres, de estos tres también se alejó como un tiro de piedra, es decir, como la distancia de un tiro de piedra, dicen las Escrituras, y entró en una profunda agonía. Y una profunda agonía, es decir, un profundo dolor y una profunda tristeza. Él mismo no nos lo quiso esconder, sino que incluso lo verbalizó, porque dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Expresó eso, hasta el punto de morir. Y no solamente lo expresó con sus palabras preciosas y maravillosas, sino que también toda la humanidad sacratísima del corazón de Cristo quedó conmovida de un modo sensible esa misteriosa noche del jueves santo y madrugada del viernes santo, porque dice el texto sagrado que el Señor, en su humanidad santísima, en razón de la tristeza tan profunda, esa humanidad comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que cayeron por tierra y empaparon la tierra. Uno se pregunta, ¿qué produjo todo este estremecimiento emocional, pasional, de tristeza, de dolor, e incluso comprometiendo la corporeidad de Cristo? El mismo Cristo nos lo reveló. Son nuestros pecados, nuestras indiferencias, nuestras traiciones, nuestros olvidos. Por eso es que la Iglesia, insisto, no solamente pide perdón, sino que también busca reparar. Les coloco un ejemplo. Si yo en la casa de mis papás rompo un cristal, me tendré que arrepentir. Y fruto del arrepentimiento, me tendré que dirigir a mi papá y pedirle perdón. Perdón, papá, por romper este cristal. Mi papá, como es bueno, nuestro Padre Celestial, que es buenísimo, nos perdonará. Pero el cristal, el vidrio, está roto. ¿Se dan cuenta? Que no solamente tenemos que arrepentirnos, no solamente tenemos que pedir perdón, sino que también tenemos que estar dispuestos a reparar ese cristal roto. Es decir, volver a construirlo. ¿Y cómo se logra eso? Espiritualmente hablando. Eso se logra con la reparación, es decir, consolando al Señor. Pero consolando al Señor no solamente por nuestros pecados personales, sino también por los pecados del mundo entero. Hay que recordar que el corazón de Cristo padece continuamente por todo el mundo. Y aunque nosotros no habíamos nacido hace 20 siglos atrás, que es cuando se produjeron los acontecimientos de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como Jesús es Dios hecho hombre, te tenía presente también. Me tenía presente. Y tenía presente tus pecados y los míos, tus traiciones y las mías, tus olvidos y los míos. Y por eso es que la Iglesia siempre ha enseñado y nos transmite que tenemos nosotros, como hijos de Dios y discípulos de Cristo, la necesidad imperiosa de reparar. Hay diferentes modos de reparar, es decir, de consolar a Jesús. Les menciono algunos. Un modo de reparar y consolar al corazón de Cristo, por ejemplo, cuando uno se confiesa
y reza con cuidado, con devoción, con cariño y agradecimiento la penitencia que se nos da en ese momento en que somos absueltos de nuestros pecados, insisto, en el sacramento de la confesión. También nosotros podemos consolar a Cristo cuando obramos el bien, cuando por amor de Él vamos llevando una vida de la mayor docilidad a los mandamientos que de Él hemos recibido. También consolamos y reparamos al corazón de Cristo cuando nos acordamos de los demás pecadores y elevamos súplicas pidiendo por la conversión de ellos y por la propia conversión personal. También hay un modo maravilloso y pleno de reparar, que es a través de la Santa Misa, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, porque la fe nos dice que en la Eucaristía se realiza de un modo místico, misterioso, sobrenatural, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y por eso en ese momento es cuando se produce la plenitud de la reparación por todos los pecados de la humanidad, de todos los hombres que han existido, que existen en este momento y que llegarán a existir y puedan pecar. En la celebración de la Eucaristía, que es la actualización de la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y resurrección, se logra la plenitud de la reparación. Por eso, si me permiten, una idea que es muy importante. Propia y realmente existe una única acción reparadora. Y esa única acción reparadora es precisamente la que ha realizado el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el corazón de Cristo, padeciendo, muriendo y resucitando. Y por eso cuando nosotros realizamos actos de reparación, confesándonos, realizando la penitencia, elevando plegarias por nosotros pecadores y por el mundo entero, pidiendo por la conversión del mundo y la nuestra, ténganlo por seguro, lo que estamos haciendo es entrar en comunión con la única reparación que la Trinidad Santísima recibe y que le es grata, y que es la reparación realizada por el mismo corazón de Jesús, insisto, en el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno sin el corazón de Cristo. Tenemos una necesidad absoluta para poder dar a la Trinidad aquello que la Trinidad nos pide. Nosotros queremos abrazar la devoción y madurar en la espiritualidad al corazón de Cristo para que estemos estrechamente unidos con la Trinidad. Ténganlo por seguro que tenemos que hacerlo siempre unidos a Cristo y a Cristo en su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Los invito, queridos hijos, a que ustedes, en razón de ser devotos del corazón de Cristo, sean simultáneamente y en justicia también devotísimos de la Eucaristía, porque en la Eucaristía precisamente está la presencia verdadera y real del corazón de Cristo, y en él nosotros podemos sumergirnos en el manantial del consuelo con el cual podemos consolar a Cristo y, consolando a Cristo, reparar a la Trinidad Santísima por todos los pecados cometidos del mundo entero y los personales. Esto es tan maravilloso porque este manantial de reparación y de consuelo
de reparación a la Trinidad y de consuelo al corazón de Cristo, que es el mismo Cristo que padece, muere y resucita en la Eucaristía, en la Santa Misa, es un manantial infinito. Los santos han dicho que es a modo de un océano, es decir, todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos, de todos los hombres, no son nada comparado con este océano de misericordia y de reparación y de consuelo. Por eso, cuando vayas a misa, también recuerda esto: estás consolando a Jesús. Y cuando vayas a misa, no te olvides, estás reparando por tus pecados ante la Trinidad en el corazón de Cristo. Cuando comulgues, tengas la alegría de estar en estado de gracia y tu conciencia moral no te acuse de pecado grave, ten por seguro que al recibir al corazón de Cristo eucarístico en la hostia consagrada, vas a estar reparando a la Trinidad en el corazón de Cristo y consolando al corazón de Jesús de sus tristezas a causa de nuestros pecados. Cuando tengas la alegría maravillosa de poder estar ante la Eucaristía expuesta en nuestros altares a través de la adoración al Santísimo Sacramento, sea simple o solemne, cuando es con la custodia expuesta, con el incienso que le ofrecemos, ten por seguro que en ese instante de tu adoración eucarística, ante la presencia del corazón eucarístico de Cristo, estás brindando reparación a la Trinidad en el corazón de Cristo y estás consolando las tristezas del corazón de Jesús causadas, insisto, por tus pecados, los míos y los del mundo entero. Se fijan que nosotros recurrimos en todo y plena y absolutamente al corazón de Jesús, porque Él mismo nos lo enseñó en el Evangelio de San Juan, cuando nos hablaba de la vid y los sarmientos, y nos decía y nos recordaba: sin mí nada podéis hacer. Por eso corramos presurosos, queridos hijos, y olvidémonos de nosotros, y tengamos como única inquietud, como único oficio, el de reparar y consolar a la Trinidad en el corazón de Cristo. Fíjense, eso es maravilloso. Y ahí es cuando uno está logrando madurar en el amor, porque cuando el amor todavía no está fuerte y robusto, uno se centra mucho en sí mismo. Y el vínculo con la Trinidad en el corazón de Cristo, por lo general, está caracterizada por pedir cosas, por los demás o por nosotros mismos. Lo cual no está mal, porque al Señor también le agrada mucho la oración de súplica. Pero cuando el amor hacia la Trinidad en el corazón de Cristo se va robusteciendo, va madurando, tú empiezas a olvidarte de ti y empiezas a tener como único cuidado el poder reparar y consolar a la Trinidad en el corazón de Jesús. Y todo lo demás uno lo deja, si me permiten la expresión, como santa indiferencia. ¿Por qué? Porque centrándonos en el corazón de Cristo y en el corazón de Cristo, en la Trinidad Santísima, nuestro Dios y Señor, todo lo demás por añadidura se te dará. Y ese es el amor verdadero, cuando uno logra el olvido de sí y está pendiente total y absolutamente de Dios. Uno, al contemplar cuánto nos ama Dios y cuánto nos cuida, es porque nosotros confiamos en su amor y por lo tanto estamos invitados a vivir en un continuo abandono en el Señor. Dejamos nuestros negocios en el corazón de Cristo y nosotros tomamos los negocios del corazón de Jesús. ¿Y cuáles son los negocios del corazón de Jesús? Reparar a la Trinidad en Él, poder consolar al corazón de Cristo en todas las tristezas que Él ha padecido a causa de nuestros pecados y por supuesto, estar siendo siempre muy apostólicos en transmitirle al mundo el misterio del amor de Dios
e infundir con todas nuestras fuerzas, con oportunidad o sin ella, la esperanza que debe estar puesta solamente en el Dios misericordioso que nos ama con locura y que lo único que desea que nosotros libremente, es decir, por amor, nos entreguemos completamente a la Trinidad, a Él, en el corazón sacratísimo de su Hijo, Dios hecho hombre. Que el Señor los bendiga mucho, cuenten con mi oración y por favor recen también por mí.